Pancinco, Toignihuanushti, Acuali Xiguala, Oxepa, Nican, Ipanini, Quillantli, Mexico, Tenochtitlan, Hueyaltepe, Nano Toca, Tonalcuepa, Adriano y Huecpanican. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente en la Mexico, Tenochtitlan, Hueyictuali, en lo que son los 700 años, en el marco de los 700 años de la fundación de nuestra ciudad. Y pues ahora, para conmemorar este gran momento, nos encontramos aquí con nuestro Temachtiani Xoconostle Gomora, que pues viene acompañando, realizando una gran batalla y que nos comparte aquí su saber, su experiencia para irle dando fuerza, contenido a todo este movimiento y lograr otra vez pues pues que México se restaure, la restauración de nuestra nación como alguna vez lo fue y más grande todavía. Pues muchísimas gracias, abuelo Xoconostle Gomora. No sé si nos gusta platicar un poco de usted, quién es, para conocerlo un poquito, para los que no lo conocemos. Bueno, pues sí, muchas gracias por la invitación. Como dijiste, mi nombre es Xoconostle Gomora. Yo me dedico desde hace 40 años a tratar de hacer cosas imposibles, en Europa principalmente, pero por 47 países, tratando de que regrese a México la corona de Moctezuma, mal llamada Penacho. Esa corona se encuentra en Austria desde 1524 y es tiempo de que regrese a casa, donde debe de estar. Allá en Europa creían, siempre habían dicho que era un gorro por muchos cientos de años. Luego dijeron que era una capa, después dijeron que era una falda y ahora lo llaman penacho. Como muchos mexicanos que no conocen la historia, también lo siguen llamando penacho. El penacho es algo para adornar el cabello o la cabeza, mientras que esta corona es toda una corona real, superando cualquier corona de cualquier rey europeo o incluso al mismísimo emperador europeo. ¿Y por qué? Porque esta corona representa el poder político, el poder económico, el poder social y principalmente el poder espiritual. Entonces, sin pensarlo, definitivamente es similar a la mitad del Papa. La mitad del Papa, así de grande, o visto de otra forma, es similar a la banda presidencial que se utiliza aquí en México. Entonces, cuando regrese a este país sagrado, ¿verdad? Vamos a conocer más nuestras raíces, vamos a tener más dignidad, vamos a tener más orgullo y precisamente por ello va a empezar a nacer un nuevo sol. Porque el sol anterior, cuando llegaron los invasores españoles, se dedicaron a destruir, a matar, a masacrar, a esclavizar, a violar, entre otras muchas cosas, se ha perdido y nos han hecho españoles nacidos en México. Por eso es que nos obligaron a hablar el mexicano, el español. ¿Por qué hablamos español? Somos mexicanos. ¿Por qué nos vestimos como españoles? ¿Por qué comemos como españoles? ¿O nuestras casas parecen como España? O sea, somos unos españoles de segunda categoría. Claro que tenemos en nuestra sangre la sangre europea, no lo podemos negar, pero también tenemos sangre de aquí. La sangre europea en su inmensa mayoría fue hecha por violaciones. Entonces, por ello, yo, como mexicano, no estoy contento de tener esa sangre europea. La quisiera sacar de mí total y absolutamente, pero no lo puedo hacer y eso lo reconozco. Mas, sin embargo, soy mexica también. Tengo una parte mexica y esta parte mexica me clama, me llama a conocer lo nuestro y a darle fuerza a todos aquellos que escuchan para que ellos mismos reconozcan esas raíces y sepan sus orígenes, porque el que no sabe de dónde viene, menos sabe hacia dónde va, y si no sabe de dónde viene ni hacia dónde va, qué caramba se está haciendo en este mundo. Está únicamente existiendo, pero no viviendo realmente. No es lo mismo existir que vivir plenamente la vida. Por ello es que México tiene actualmente tantos y tantos problemas, porque ya no respetamos nuestras culturas, no las conocemos. Es más, la mayoría de mexicanos ni siquiera saben lo que significa la palabra México. No se dice México, es México. Y tiene un apellido, se llama Mexico Tenochtitlan. Entonces somos mexicas, pues de aquí de la ciudad, de unos ciertos lugares, y también somos tenochcas, porque somos nacidos aquí en Tenochtitlan. Sin embargo, es muy importante, increíblemente importante, que conozcamos nuestras propias culturas. Y lo que conocemos, en la inmensa mayoría, es una historia escrita por los invasores, una historia en donde ellos, por ser blancos, dicen que los llamaban dioses. Eso es una tontería, una barbarie, una estupidez, es totalmente ilógico, absurdo, Pero aquí había gente más blanca que los mismos blancos españoles. ¿Y cuáles eran
eran ellos? De los albinos. Los albinos, ellos siempre existieron antes de la llegada de esos bárbaros invasores procedentes de Europa. Muy bien, pues efectivamente el abuelo nos está hablando de los símbolos, la importancia de los símbolos dentro de esta reestructuración. Cabe mencionar también que pues el abuelo ha sido durante varias décadas, más de 4 décadas, dentro de este movimiento. A él le tocó pues justamente cuando ser danzante era ilegal, cuando todavía les mandaban a los policías y el ejército, y le tocó ser esta primera fila de choque que tuvo que enfrentarse a esa antigua generación que efectivamente no tenía ni una apertura ni absolutamente nada con los mexicas. Entonces hay que reconocer esa punta de flecha. Ahora los esfuerzos están en continuar esa punta de flecha, en continuar hacia la parte de atrás para darle profundidad, para darle el cuerpo a esa flecha. Entonces no sé si nos pueda platicar un poco de por qué quiso iniciar con el Copil y Quetzali y no con alguna otra pieza. ¿En qué radica la importancia del Copil y Quetzali? Mira, mi profesión es el guía de turistas. Yo hablo 4 idiomas, gano muy bien en euros, miles y miles de pesos. Pero yo decía, ¿por qué gano yo tanto? Y porque hay gente que se está muriendo de hambre en México. ¿Por qué es que hay sueldos tan grandes y hay gente que se está muriendo de hambre o que no tiene absolutamente ni lo suficiente para darle de comer a su familia? Entonces yo quise hacer algo para que México estuviera mejor. Y eso se puede hacer solamente por medio de la política, pero en la política muy alta. Yo no soy hipócrita, por lo tanto no me meto en la política, por lo menos no mucho. Ahora, por medio del dinero, yo aprendí desde pequeño que aunque el dinero es muy importante, no es lo más importante en la vida. Entonces no me interesa realmente, aunque lo busco, claro, pues tengo que vivir de algo, pero no es tan interesante. Pero hay una tercera cosa, y eso es precisamente la cultura. La cultura es lo único, según yo, que nos puede salvar de que salgamos de la situación en la cual estamos. Desde mi infancia, que nunca estuve contento con este México maravilloso y fantástico, en donde la mujer no es respetada, el anciano no es respetado, en donde no hay plazas para poder trabajar, entre otras muchísimas cosas más. Y entonces por eso dije, ¿qué puedo yo hacer para que este país esté mejor? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi trayectoria? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Qué puedo hacer yo para que México esté mejor? Y pues qué mejor que regresar a algo tan sagrado, tan importante de Europa a nuestro país. Nuestros problemas comenzaron exactamente cuando llegaron los europeos. Y nuestros problemas pueden empezar a terminar cuando algo muy importante regrese de Europa para acá. Esta corona, dicen los austriacos, que cuesta 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos, es única en el mundo. Y esta corona es el máximo objeto para ellos, según, que tienen allí en Viena, en el museo, pero para nosotros es algo que nos haría despertar completamente y que nos volviera a unificar, porque hay mucha gente que está totalmente desunida en México, maravilloso. Entonces, ya tengo 40 años en esto, no ha sido nada fácil, ha costado muchísimo. Imagínense ponerse al tú por tú con la policía en Austria, he estado en la cárcel en varias ocasiones, en Inglaterra, en Francia, en la antigua Yugoslavia, en Austria, en Alemania. No, pero nunca por hacer ninguna cosa mal hecha, siempre por decirles, devuélvanos lo que se robaron, devuélvanos lo que es nuestro, en su idioma y en su país, ¿cómo no? Entonces me he llevado a 500 mexicanos pagando todos los boletos, los pasajes, la comida, la estadía, o sea, híjole, billete, cantidad. Y ese billete lo he sacado yo por medio de préstamos, porque los mexicanos, o el gobierno de México, infortunadamente, jamás me han ayudado. No me han ayudado, yo siempre les he dicho que me apoyen, que me ayuden, pero no lo han hecho. Entonces yo continúo con esto adelante, bajo mi propio punto de vista, bajo personas que conozco, que me dan préstamos, pero todos pagando muchos réditos, entre otras muchas cosas. Entonces, esto de la corona está muy propenso a que suceda, a que la regresen. Cuando nosotros fuimos allá, dijeron que no la regresaban porque tenían que regresar muchos otros objetos. Después, como la hicimos muy famosa, porque siempre hablo con la prensa a nivel mundial, y haciendo muchas conferencias de prensa en muchos países distintos, pude lograr que el museo se interesara en esa corona. Entonces la cambió a una vitrina especial, y cuando ya logré que 2 partidos políticos austriacos hicieran
4 puntos de acuerdo en el Parlamento de Viena para devolver esta corona a México. Se hablaba mucho sobre esa devolución en el Parlamento austriaco. Entonces ellos idearon un plan y dijeron: la corona no la podemos devolver a México porque se va a destruir por el camino, ya es muy grande. Eso fue una excusa barata, porque las momias tienen miles de años y las transportan de países a otros, en avión, en transporte por tierra, etc. Entonces mintieron, pero he logrado, después de mucho tiempo, el que haya encontrado una científica 100% conocedora de lo que hacía, alemana, de Berlín, en donde hemos hecho una caja totalmente diseñada para el transporte sin que le suceda absolutamente nada a la corona. Entonces ya no tienen este pretexto de por qué no la devuelven. Entonces ahora en septiembre voy a estar en Austria haciendo marchas, mítines y hablando con políticos y muchas otras cosas más para lograr que finalmente regrese a casa. Y como ya puede ser de vuelta, entonces ahora ¿qué excusa van a poner? Muy bien, pues muy interesantes estos puntos que nos toca el abuelo Xoconostle. Uno que me gusta resaltar es la importancia de hacer parte de la política a lo que es la cultura, ya que históricamente tenemos esa aberración con la política, ya que ha hecho muchísimos daños, efectivamente, lo sigue haciendo en algunos sectores. Como colectivo 104 Huehuetzintzintin ya nos hemos enfrentado incluso a la delegación que se ha intentado apropiar de nuestros propios instrumentos sagrados. Ahora imagínense a nivel nacional. Lo cierto es que estamos en un momento de cambio, se está acabando este quinto sol, estamos en el año 13 Cali y pues están dando otras oportunidades, otro portal completamente diferente, otra generación completamente diferente, y pues ahora se trata de establecer el vínculo junto con las luchas que han tenido muchos de los abuelos a lo largo del tiempo, porque las luchas que tenemos ahora son heredadas, igual que nuestra tradición es heredada. Entonces no hemos inventado nada, es importante pues seguirle dando continuidad a esta lucha. Y pues bueno, en ese sentido, no sé si nos quiera compartir un poco sobre cómo va la lucha actualmente, cómo podríamos apoyarlo desde esta trinchera. Bueno, desde aquí, desde México, algunos pueden ir a Austria, otros no, pero ¿cómo podríamos sumarnos para justamente comenzar a hacer esta sinergia? Mira, hasta me da vergüenza decirlo. Yo en Austria he organizado más de 20 marchas internacionales y nunca ha estado un solo mexicano. Nunca, ninguno. Los he invitado, claro, tanto los de aquí como los que viven por allá, y ninguno ha ido. ¿Por qué? Porque no es fácil el marchar, el presentarse ante la policía y el reclamar lo que es suyo. Claro que se puede apoyar aquí mucho, principalmente con donaciones. Nadie lo ha hecho, no creo que nadie lo haga, pero yo sigo pidiendo, por favor, ayúdenme, pues de dónde los voy a sacar. Pero sería muy bueno si quiere organizar a alguien alguna marcha, alguna demostración, algo donde diga: esta corona es nuestra y Choco no está solo, lo estamos ayudando. Porque en muchas ocasiones mucha gente cree que me ayuda a mí personalmente. Yo no necesito de ayuda de nadie. Yo no necesito absolutamente, aunque ya estoy grande, ¿verdad? Ya tengo 74 años, puedo trabajar perfectamente bien, me siento muy bien para trabajar, para sacar mi dinero para mí. Pero eso no va a llegar a mí, yo no voy a llevar la corona a mi casa, voy a cobrar para que la vean. Va a regresar al pueblo, va a regresar, tiene que estar aquí enfrente a Palacio Nacional, que es en donde tenía su palacio Moctezuma, o tiene que regresar allá de aquel lado donde está la zona sagrada, el mal llamado Templo Mayor, que se debe de llamar Hueyiteocalli, o también tiene que estar en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, que está en Chapultepec, que es uno de los más grandes a nivel mundial, que la mayoría de los mexicanos no conocen. Entonces, pueden apoyar en muchas formas, pero más bien pueden apoyar mandando cartas a la señora presidenta para decirle: pida la corona oficialmente, es nuestra. ¿Por qué? Porque los señores austriacos están esperando que la presidenta, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Cultura, pero también el secretario de ese nivel pidan la corona oficialmente. No lo han hecho. La única ocasión que ha pedido oficialmente la corona fue el INA, eso fue en el 93 o 91, no me acuerdo muy bien. Y aunque la pidió oficialmente,
no le hicieron caso porque solamente es un instituto, no representa ningún partido político, ¿me entiendes? Cuando yo llegué aquí, porque fue mi idea el empezar aquí en el Zócalo, hablando con la gente, qué significa la ropa, por qué el pelo largo, por qué los tambores, por qué las plumas, o sea, hay tantísimas preguntas que responder. Sí tuvimos muchísimos problemas con la policía, nos metieron a la cárcel, nos golpearon, nos robaron nuestras cosas, me quitaron mis tambores, no, cosas horribles. Y la superamos, yo danzaba aquí de las 10 de la mañana a las 10 de la noche todos los días, y el domingo me iba a Museo de Antropología, y vivía con lo poquito que la gente nos podía ayudar, por lo que yo hablaba, pero a mí no me interesaba esas dádivas que nos daban o la ayuda que nos daban, sino que se llevaran un mensaje. Por eso vendía libros y les hablaba yo de muchísimas cosas. Después de eso pasó al final de los 70s, ya entrando a los 80s, y en el 85, después del terremoto, dije, es el momento de salir a África. Entonces me fui en el 86, y a partir del 86, hasta la fecha, me he llevado a 500 mexicanos y mexicanas para que dancen conmigo, principalmente en las Naciones Unidas, que yo soy hablante ahí, y ya he hablado 11 ocasiones, tanto en Nueva York como en Ginebra y Viena, y logro que entren a las Naciones Unidas y allí mismo dancemos, para que allá se den cuenta de que seguimos existiendo, de que no estamos muertos, de que estamos total y absolutamente vivos. Entonces, esta corona, ahorita tengo la certeza, está a un 70-80% de posibilidades de que regrese. Pero si la presidenta pide esto oficialmente, va a subir a un 100%. ¿Por qué? Porque lo dicho, lo reitero, vuelvo a lo mismo, ya está un transporte listo, esperando a que digan si lo regresamos, y ahí está el transporte, llévenlo, y si la presidenta lo pide oficialmente, esto subirá a un 100%. O sea, es probable que este mismo año regrese, solo que debe de pedirlo a la presidenta. Entonces sí, el apoyo podría ser por medio de marchas, por medio de cartas, por medio de escritos, por medio de que hablen con la prensa, por medio de que hablen con su familia, en su propio grupo, caray. Hay tantísimos grupos de mexicanistas, tantísimos grupos de aztecas, o llamados aztecas, llamados mexicas. ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que realizan? O sea, creen que únicamente por ser mexica es cuando se ponen a danzar en algún momento, en algún lugar, y dan brincos como locos, como si fueran más bien conejos o venados, en lugar de ser soles o ser una parte del viento, parte de las estrellas. Entonces, yo sí les doy una regañada, un jalón de orejas, a que se den cuenta de que si no hacen algo para que este México maravilloso esté mejor, cuando ellos sean más adultos, cuando tengan hijos, lo van a resentir, porque creo que nadie, infortunadamente, nadie en México está de acuerdo con la situación actual del país. Pero qué carambas es lo que hacemos. Esperamos que otros lo hagan, y nosotros ¿qué hacemos? Echamos la culpa a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestras mujeres, ¿verdad? O a los gobiernos. ¿Y por qué tenemos este tipo de gobiernos? Recuerda que cada pueblo tiene el gobierno que merece. ¿A dónde hemos llegado a nosotros para tener la verdadera porquería que tenemos actualmente como gobierno? Hay que pensar un poquito de eso. Muy bien, efectivamente, pues esta parte de la acción comunicativa y también mencionando que estas luchas se enmarcan dentro de lo que es la reestructuración de la nación mexica. Ahora se está, recordamos, volviendo a instalar la nación mexica, se están haciendo todos los trámites para que el gobierno nos reconozca como una nación, aunque ya existimos. Entonces son varias luchas, son varios frentes en los que se abren. Y pues muchas gracias por compartir un poco de lo que nos está diciendo, abuelo. Son muchas cosas. Aquí nosotros como colectivo pues tenemos la opción de difundir y de estar en la guerra florida. Recuerden que estamos ahora en una batalla florida que tiene que ser con flor y canto y desde nuestras trincheras. Cada uno tenemos diferentes trincheras. Entonces vamos ahora a apuntar la flecha hacia allá. Ya está, como dice Tocoltzin, a unos cuantos grados de separación ya con respecto del Coltzin, ya estamos a un grado de separación del Copil y Quetzali. Entonces cada vez está más cerca, hay que dar ese último empujón. Ya lo logramos a nivel municipal, a nivel delegacional. No es imposible que lo podamos lograr a nivel nacional. No sé si nos quiera dar algo que
salga de su corazón algún mensaje para la nación mexica, algo que nos quiera compartir o que quiera hacernos saber. Pues creo que es importantísimo que en este tiempo sumemos y no restemos, que estemos conjuntamente, ¿verdad? Que seamos un grupo en un cierto momento, como es el Tloquenahuaque. El Tloquenahuaque es como la mano. La mano tiene 5 dedos y cada dedo es individual, pero para poder tener fuerza necesitamos estar juntos, hacer un puño. Entonces tenemos que estar juntos buscando el éxito de que realmente nuestro pueblo sea respetado, ¿verdad? Y que se nos den todas las formas posibles para avanzar como humanos y como personas, porque lo dicho, la situación está muy mal. Es un jalón de orejas para los ancianos, porque muchos de ellos no enseñan a sus hijos, no enseñan a los jóvenes. Es un jalón de orejas para los jóvenes que tampoco le preguntan nada a los ancianos. O sea, los jóvenes no deben de vivir sin los ancianos no deben de vivir sin los jóvenes, los hombres no deben de vivir sin las mujeres no deben de vivir sin los hombres. Debemos de estar todos juntos, somos una familia y esta familia es la gran familia mexica. Aún existe mucha gente, debemos de empezar desde cero. Si no sabemos mexicano, vamos a aprenderlo. Si no sabemos danzar bien, vamos a aprenderlo. Si no sabemos alguna cosa, vamos a preguntarlo. Pero vamos a conocer más nuestros orígenes, en verdad, sin ninguna forma de ser creído o de creerme más. La cultura mexica fue una de las culturas más grandes que existieron a nivel universal. Un conocimiento grandioso que hasta la fecha no se ha podido alcanzar, por lo menos en la medicina tradicional o en astronomía. Recuerden ustedes que nuestra gente tenía un increíble conocimiento acerca de ingeniería hidráulica, o sea, construía construcciones grandísimas en medio del agua. Eso lo desconocía la inmensa mayoría de los pueblos a nivel mundial. Entonces, conozcan su cultura. Es mentira de que hacían sacrificios humanos, es mentira de que había dioses. Eso nos ha lavado el cerebro para hacernos idiotas, para hacernos imbéciles, para hacernos ignorantes, porque es muy importante para el gobierno el que seamos ignorantes. Un pueblo ignorante no pregunta, un pueblo ignorante calla, un pueblo ignorante critica, y una crítica constructiva, digo destructiva, pero no constructiva. Un pueblo ignorante no sabe sus derechos, no los conoce, y por ello, porque es un ignorante, se deja manipular muy fácilmente. Entonces, que despierten, que les enseñen a sus hijos una buena educación. Recuerden que la educación se da en la casa, no en la escuela, y de qué caramba sirve si alguien tiene una educación muy grande en la Universidad de Oxford o en cualquier universidad muy importante, si es que no tiene sabiduría. Vamos a darnos cuenta de lo que significa el conocimiento y la sabiduría. Se habla del conocimiento, se practica del conocimiento y es únicamente para una sola persona, para obtener por medio de ello riqueza. Y la sabiduría se aplica a todos, no cuesta absolutamente nada. Entonces, que entendamos que lo más importante de la vida no cuesta, como puede ser, por ejemplo, una verdadera amistad, la familia, el poder respirar, el poder caminar, el poder pensar, el poder comer, el poder ver, el podernos amar, o sea, cosas maravillosas, únicas, que nos damos cuenta qué importantes son ya cuando las perdimos. O sea, despierten ahorita, porque después van a querer despertar y ya va a ser demasiado tarde. Y no digan que no se lo dijimos, no digan que no se los indicamos y que le estamos moviendo la hamaca, estamos moviendo el petate para que despierten. Es momento de despertar ahora, porque o es ahora o no es nunca. Y si no despierten, no se lamenten, cabrones. Así de sencillo, así, no se lamenten, porque recuerden lo que dijo Emiliano Zapata: prefiero morir de pie a arrastrarme como gusano. Ustedes lo deciden, así de sencillo. Pues estamos en este momento justamente de volver a dialogar. Es importante establecer los lazos comunicativos y buscar esta unión y esta conformidad y esta conquista de los corazones, como nos lo dejaron dicho los abuelos. Está bien que haya diferencias entre nosotros, siempre las ha habido. Lo importante es entender que nuestra lucha va más allá de nosotros, nuestra lucha va más allá de mi barrio, va más allá de lo que soy yo. Esa lucha es en el planeta entero. Somos un pequeño colectivo, somos 5 pelagatos, como dicen algunos abuelos, como para estar peleando entre nosotros, cuando el adversario de allá afuera es millones de veces más grande, millones de veces más poderoso y con todos los recursos. Así entonces, pues nuestra guerra es esta guerra del corazón, es esta guerra florida, haciendo los vínculos con los abuelos para vincularnos con su lucha y apoyarlos, y aquí haciendo pues el llamado justamente para vincularnos a esa lucha y darle fuerza. Ya lo vimos en los 700 años con esas miles de personas que vinieron, y es momento de que esas mentes, esas voluntades se focalicen, lancemos esa flecha de provocarla, de generarla y pues manifestarlo, crear en este espacio. No sé si quiera añadir algo más para ir finalizando. Sí, yo quisiera decir
que ahora ya no necesitamos enemigos extranjeros que vengan aquí a destruirnos o a destrozarnos. Nosotros mismos lo hacemos. Entre nosotros solitos está el problema. O sea, ¿de dónde viene eso? Precisamente de los europeos. Ellos trajeron el ego. Yo mando, yo soy el jefe, yo soy el Tlatoani, yo soy el que debe de hacer las cosas. Sin mí no pueden hacer nada. Como tú dijiste, con gran acierto, todos somos diferentes, pero es muy maravilloso que seamos distintos. No tenemos por qué ser iguales, pero cuando se necesita, es lo que te decía yo de Tloquenahuaque, unión, porque la unión hace la fuerza, aquí y allá. Entonces, para terminar con esta breve introducción, que ahora les corresponde a ustedes el estudiar, porque si tienen deseos de estudiar, cabrones, métanse a estudiar, que hay tantísimos lugares totalmente gratuitos, ¿verdad? Y que les pueden enseñar, digo, porque no quieren decir, que me siga platicando, que me siga diciendo, que me siga alimentando, que me dé de comer, que me dé dinero, que me dé nada, búsquelo. Yo cuando era chaval, mi papá me decía, tú nada más necesitas orar, no necesitas trabajar para que te caiga maná del cielo, que es el pan que dicen que mandan los ángeles. Yo le decía, papá, yo no quiero esas madres, yo quiero comer enchiladas, yo quiero comer lo que yo quiera, no lo que me quieran dar. No, yo me lo busco yo solito. Entonces yo los conmino a que se pongan a trabajar, a que se pongan a hacer las cosas y que no se les olvide. Lo grandioso de la vida es lo que pensamos y lo que sentimos, no lo que tenemos. Métaselo en la cabeza, dense cuenta de ello, vivan la vida, sean felices y colaboren, porque con esa colaboración van a ganar ustedes, van a ganar sus hijos, van a ganar sus padres, y no se les olvide, viva México, ahora y siempre. Que así sea. Y pues bueno, nada más si nos tienen algún contacto, alguna página donde lo podamos buscar, ponernos en contacto y estar al servicio, al ponernos al servicio. Bueno. Pues sí, tengo yo una página que, pues, si la vean lo que está ahí, no lo utilicen para insultarme, infelices, porque lo hacen muy seguido luego por lejos, donde ni me conocen y donde me insultan y donde no saben todas las penurias y problemas que se pasa para poder llegar al momento de que digo, ya es tiempo de que la corona va a regresar a casa. Entonces, métanse ahí, aprendan, critíquenme en una forma constructiva, pero sin ser destructivos, sin ser hijos de ¿cómo se dice? Hijos de España, ¿verdad? Porque pues esos no tienen madre. Entonces, métanse a mi página, X de Xochimilco, O de Oscar, K de kilo, O de Oscar, .info. info.info. Ahí tengo otra página que está mejor, está más grande, está más interesante, pero la tengo en alemán, en inglés y en español. Búsquenla, búsquenme, vamos a platicar sobre ello. Yo quisiera formar un grupo con ustedes en donde se den cuenta del simbolismo de la danza, lo que realmente representa, y podemos hacer muchas cosas juntos. Todavía tengo mucha fuerza, aquí me llama él abuelo, muchos me llaman abuelo. Yo no soy abuelo, yo soy bien chavo, y la edad es lo que nos hace. Yo conozco muchos que tienen 20 años, ya están cayendo, ya andan todos cadavéricos, ya están tirados en el suelo, en la calle. O sea, qué cosa es ser abuelo, qué cosa es ser joven. Pero esa es otra historia. El caso está que podemos hacer muchas cosas juntos. Déjenme apoyarlos, apóyenme y adelante, porque ahorita es el momento, no hay de otra. Este es el momento. Muchísimas gracias, abuelo. Nos vemos. Chicatiahui.